Bienvenidos a Historia Zoom, su canal. El día de hoy exploraremos los oscuros misterios y fascinantes relatos de un lugar que ha dado pie a algunas de las leyendas urbanas más escalofriantes de la Ciudad de México, el Canal de Miramontes, en Coapa. Y como es costumbre en Historia Zoom, siempre las peticiones de nuestra querida audiencia son escuchadas. Este canal, con más de un siglo de historia, tiene un origen que se remonta a los tiempos en que la Ciudad de México dependía en gran medida de los sistemas de canales para el transporte y el riego de las tierras. Originalmente fue diseñado para conectar zonas rurales y servir de sistema de drenaje. El canal de Miramontes fue testigo de un México en constante cambio y crecimiento. Pero el paso del tiempo ha transformado su función y apariencia, y lo que una vez fue una transitada vía acuática, hoy es un lugar en el que se entretejen historias, misterios y leyendas. Para comprender por qué tantos aseguran haber escuchado ruidos de épocas pasadas o haber visto figuras fantasmales, debemos primero conocer su historia y el papel que desempeñó en la vida de quienes vivían cerca. Hoy en día, el canal es parte de una atmósfera melancólica y enigmática que parece resonar con los ecos de tiempos lejanos. ¿Será posible que los recuerdos de aquellos días de esplendor hayan quedado atrapados entre sus muros? Acompáñenos en este viaje al pasado para descubrir qué hay detrás de los espectros del canal de Miramontes. Bueno, comenzamos. El canal de Miramontes fue una construcción fundamental en la Ciudad de México a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando la ciudad contaba con una extensa red de canales y ríos que atravesaban sus tierras. Estos canales, que se originaron desde tiempos prehispánicos, fueron adaptados y ampliados durante la época colonial y el periodo independiente para facilitar el comercio, el transporte y la agricultura en el Valle de México. Durante el siglo XIX, la zona era ocupada como productora de forrajes, hortalizas y productos agrícolas. Su origen se debe a las colonias vecinas que fueron cimentándose a sus alrededores, como Santa Úrsula, Coapa, y las haciendas San José de Coapa, San Antonio Pádula, Coapa y San Juan de Dios la Grande. El canal toma su nombre de la avenida Miramontes y conecta con otros sistemas de riego y canales que servían para transportar mercancías hacia el centro de la ciudad y viceversa. Originalmente, estos canales eran usados para transportar productos agrícolas, especialmente del sur de la ciudad, donde se encontraban las chinampas y tierras fértiles de Xochimilco y Tláhuac. Con el tiempo, el canal también se convirtió en una vía de paso para diligencias y personas que transportaban mercancías en carretas tiradas por caballos. La importancia del canal creció con la expansión de la ciudad y se construyeron puentes y caminos para facilitar el tránsito. Sin embargo, hacia mediados del siglo XX, la urbanización acelerada y la modernización de la ciudad hicieron que los canales fueran perdiendo su importancia y en muchos casos comenzaron a cubrirse. Hoy en día, el canal de Miramontes es un vestigio de esta época pasada, un recordatorio de la antigua infraestructura acuática de la Ciudad de México. A pesar de su abandono en muchos tramos, el canal sigue siendo un símbolo de la rica historia y tradición de esta área. Las historias paranormales que envuelven al canal de Miramontes han sido transitadas de generación en generación y hoy en día son bien conocidas entre los habitantes de Coapa. La leyenda más popular asegura que al caer la noche se pueden escuchar los sonidos de cascos de caballos y el rechinar de ruedas de madera, como si una diligencia antigua aún estuviera recorriendo los viejos caminos del canal. Estos sonidos espectrales, a menudo descritos como ecos que resuenan a lo largo del canal, han dejado perplejos y aterrorizados a quienes se han aventurado a caminar por la zona después del anochecer. La famosa diligencia fantasma que algunos afirman haber visto pasan en las noches más oscuras y brumosas. Aunque no existen registros históricos oficiales de esta aparición, hay documentación que describe incidentes de la época que pueden darnos contexto para entender estos relatos. Las diligencias servían originalmente como el principal medio de transporte para llevar mercancías, correspondencia y pasajeros, también como ruta de entrada y salida de la ciudad. Documentos de la época, como crónicas de viajeros y registros de autoridades locales, indican que estos caminos no estaban exentos de peligros.
Me refiero a los asaltos, accidentes fatales y muertes inesperadas debido a condiciones de mal tiempo, caminos enlodados y animales salvajes. Algunas crónicas históricas, como las recogidas por cronistas como Manuel Paino y Guillermo Prieto en el siglo XIX, narran accidentes ocurridos en rutas similares a las de Miramontes, especialmente en aquellas zonas más despobladas. Se dice que durante la época, la ausencia de la iluminación y las condiciones del camino facilitaban las tragedias y desapariciones de viajeros y conductores. Estos documentos narran que los accidentes podían involucrar tanto a los pasajeros de las diligencias como a los mismos conductores, algunos de los cuales fallecían en el lugar, quedando atrapados entre los restos de los carruajes o siendo arrojados al río. Aunque las historias de fantasmas en el canal de Miramontes son populares en tiempos recientes, sus relatos podrían estar inspirados en las experiencias de siglos pasados. Según testimonios modernos recopilados en reportajes urbanos y crónicas locales, quienes han visto la diligencia espectral la describen como un carruaje oscuro, a veces sin conductor o con una figura indistinguible, arrastrado por caballos que aparecen y desaparecen en el aire. Dicen que su paso es fantasmagórico, en absoluto silencio, pero que se puede escuchar claramente el sonido del galope y las ruedas al girar. Los relatos de la aparición mencionan que la diligencia fantasma suele presentarse en noches de niebla espesa, lo cual contribuye a la sensación de misterio y temor. Algunos locales afirman que al verla han sentido un frío intenso y un silencio sepulcral que los envuelve, como si el tiempo se detuviera hasta que la figura desaparece. Esta experiencia es tan peculiar que algunos vecinos de Cuapa han documentado sus experiencias en foros de internet, blogs sobre fenómenos paranormales. Para comprender la razón detrás de estas apariciones, algunos investigadores de fenómenos paranormales proponen que la diligencia fantasma podría ser una resonancia de los trágicos accidentes del pasado, un fenómeno en el que los eventos impactantes o violentos dejan una especie de eco en el tiempo. Otros investigadores se enfocan en analizar la posibilidad de que estos relatos estén influenciados por leyendas urbanas compartidas durante décadas. En algunos estudios sobre folclore urbano, los expertos han encontrado que los relatos de diligencias fantasmales son muy comunes en rutas históricas de otras partes de México y América Latina, especialmente en lugares donde hubo rutas de tránsito y se sabe que ocurrieron incidentes trágicos. Aunque no existen documentos históricos que confirmen la existencia de la diligencia fantasma del canal de Miramontes, el contexto de los accidentes y el uso de estos transportes en la época nos permiten entender cómo surgió esta leyenda. Estos relatos continúan fascinando a quienes viven y transitan la zona, manteniendo viva una historia oscura y enigmática que hace eco en la memoria colectiva. Existe otro relato de una figura femenina vestida de blanco que deambula por las orillas del canal. Es una de las apariciones más comunes en lugares con historia de tragedia y abandono. En el caso del canal de Miramontes, los relatos de una mujer vestida de blanco que aparece cerca del agua se han transmitido en la tradición oral de Cuapa y Xochimilco. Este sistema de canales era un lugar de tránsito constante y como toda ruta frecuentada, también se convirtió en un escenario de accidentes, tragedias y muchas veces incluso de crímenes. Según testimonios recabados por cronistas locales, muchos vecinos aseguran que esta figura es visible especialmente en las noches de luna llena y su aparición suele acompañarse de una sensación de tristeza y soledad, al igual que un sonido suave similar al de un lamento, parece mezclarse con el ruido del agua. Y aunque tampoco existen registros históricos específicos de esta leyenda que detallen la identidad de esta figura, los lugareños han construido varias teorías basadas en la historia del canal. Algunos creen que esta mujer pudo haber sido una viajera que sufrió un accidente mortal mientras cruzaba el canal en una de las diligencias o carretas que solían utilizarse en el lugar. Otra teoría popular sugiere que la figura podría pertenecer a una mujer que perdió a su familia durante un asalto en el camino y cuya alma quedó atrapada en el lugar, condenada a buscar a sus seres queridos por la eternidad. Varias investigaciones sobre apariciones fantasmales
en canales y antiguos caminos de México se encuentran coincidencias con el tipo de figura que los testigos describen, una mujer con un vestido antiguo y blanco, que camina cerca del agua o de la vía y que parece estar en una especie de trance o tristeza profunda. Este patrón se repite en diferentes zonas del país y aunque no siempre se puede comprobar la veracidad de los relatos, la constancia en las descripciones otorga una cierta credibilidad al fenómeno. En años recientes, algunos vecinos de Cuapa han contado sus experiencias a cronistas urbanos y reporteros, afirmando haber visto la figura blanca o haber escuchado sus lamentos en las noches, particularmente en las temporadas de lluvia, cuando el ambiente del canal se vuelve aún más melancólico. Algunos estudiosos de lo paranormal sostienen que este tipo de apariciones pueden explicarse por lo que ellos llaman resonancias de eventos trágicos, los cuales, según esta teoría, dejarían una especie de huella emocional en el espacio. Estos relatos del canal de Miramontes recuerdan también a la famosa leyenda de La Llorona, una figura femenina asociada a cuerpos de agua y a la pérdida de seres queridos. Aunque no se trata de la misma historia, las similitudes sugieren que esta aparición podría ser una variante local, en la que el agua y el pasado violento de la zona contribuyen a la historia de los fantasmas. A pesar de que algunos consideran estos relatos como simples leyendas, existen numerosos testimonios de personas que han experimentado estos fenómenos paranormales en carne propia. Vecinos de Cuapa han reportado escuchar los ruidos de caballos y carretas, incluso en horas avanzadas de la madrugada. Uno de los testimonios más escalofriantes es el de un vigilante de la zona, que en una noche escuchó los ruidos de una carreta y el galope de caballos acercándose rápidamente hacia él. Aunque intentó ver la procedencia de los sonidos, no pudo ver nada, solo escuchó cómo los ruidos pasaban a su lado y desaparecían en la distancia. Otros vecinos han intentado grabar estos sonidos, pero extrañamente las grabaciones suelen quedar en silencio, como si estos ecos del pasado se resistieran a ser captados. El canal de Miramontes es mucho más que un simple lugar, es un recordatorio de una época pasada, un testimonio de la historia y el desarrollo de la Ciudad de México. Sin embargo, para aquellos que creen en lo sobrenatural, el canal es también un espacio donde las memorias de los antiguos viajeros siguen presentes, manifestándose en formas extrañas e inexplicables, ya sea por su historia, su arquitectura abandonada o la atmósfera de misterio que lo rodea. El canal de Miramontes sigue siendo una fuente de fascinación y temor para quienes se aventuran a conocerlo. Con esto damos por finalizado el video, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, así podrán disfrutar de más contenido histórico y descubrir juntos los secretos del pasado. Asimismo, también quiero decirles que disfruto mucho leer sus comentarios. Precisamente este video fue hecho porque una suscriptora del canal nos escribió aquí en la caja de comentarios recientemente. Y bueno, además nos gustaría también que nos sigan en redes sociales para que también puedan participar en las votaciones actuales y también que nos puedan compartir algunas historias, vivencias que les han ocurrido a ustedes. Bueno, únanse a nuestra comunidad de historiadores y acompáñenos en los futuros viajes por la historia de México y del mundo. Hasta la próxima.